Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariela Misaday Pérez Ruiz. Soy estudiante del Centro Universitario UAM Valle de Teotihuacán de primer semestre en la licenciatura de Turismo. Y este video es para la materia de Sociología y tiene como propósito el exponerles un poco sobre un tema que fue de mi interés, tanto para hacer un ensayo como una historieta. El título que desarrollé para este trabajo es el siguiente: Desigualdad social en grupos étnicos, un fenómeno que pasa desapercibido en Chiapas, un estado con gran influencia turística. Bueno, vamos a dar comienzo. Como lo hemos visto desde el título, pues nos vamos a enfocar al estado precisamente de Chiapas. Entonces, para irnos introduciendo en el tema, debemos saber algunas cosas sobre este estado. Chiapas es un estado de la República Mexicana totalmente reconocido por tener lugares declarados como Patrimonio Cultural Mundial ante la UNESCO. Un caso que ejemplifica esto es la zona arqueológica de Palenque, que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces Chiapas cuenta con una gran variedad de ecosistemas que lo hacen ser un estado con muchos atractivos turísticos y naturales, y por ello cuenta con una gran influencia turística, lo que le da una apariencia de ser un estado con un nivel económico favorable que les permite a todos los nativos una buena calidad de vida. Por el simple hecho de ser un estado que atrae a muchos turistas, muchas veces se cree o se hace el concepto de que es un estado con una buena solvencia económica y que por lo tanto los habitantes de este estado pues viven en buenas condiciones. Pero debemos tener en claro o en cuenta algo. Existe una gran diferencia entre viajar y conocer un atractivo turístico a interactuar y descubrir el contexto social de los chiapanecos. Entonces, una cosa es viajar, conocer atractivos de Chiapas y dejarlo hasta ahí, y otra cosa muy diferente es relacionarse con la gente que vive ahí y ver cómo es su día a día. Entonces, pues esto es lo que trato de hacer énfasis con este trabajo. En el desarrollo. Bueno, tomaremos como referencia un artículo titulado Desigualdad y marginación en Chiapas. En este artículo nos dice que como símbolo de la desigualdad, Chiapas, Guerrero y Oaxaca se mantienen como los tres estados más pobres del país, donde en promedio el 40% de la población carece de los ingresos necesarios para adquirir la canasta básica alimentaria. Esto es un problema realmente serio, porque quiere decir que las personas que viven aquí no cuentan ni siquiera con la solvencia suficiente para comprar cosas como, pues sí, es para su alimentación. Imagínense si esto pasa, puede traer problemas, y sobre todo a los más vulnerables, en este caso los niños y personas de la tercera edad, al tener problemas alimenticios o generar enfermedades por no tener una buena alimentación. Y entonces ahora lo vamos a enfocar a una teoría sociológica, cómo este fenómeno social lo podemos, pues sí, como reflejar con una teoría. Y entonces se asemeja a la propuesta teórica del sociólogo francés Pierre Bourdieu llamada enfoque de hábitos y campo. Esta teoría nos plantea que el dominio práctico de las personas se basa en la experiencia dóxica, en donde se crea un esquema generador de disposiciones adquiridas desde la infancia. Esto depende de los medios sociales en los que el individuo se desarrolla y sus hábitos van cambiando según a la clase social a la que se pertenezca. ¿Qué nos quiere dar a entender esta propuesta sociológica? Quiere decir que cada individuo, dependiendo de la forma en el contexto social en el que se va desenvolviendo desde la infancia, es lo que le va a generar ciertas costumbres y hábitos a lo largo de toda su vida. Pero en esto va a influir mucho a la sociedad económica a la que uno pertenezca. Y entonces, para entender un poco mejor la teoría, tenemos el siguiente diagrama que ejemplifica de una mejor manera a lo que nos referimos con la teoría de hábitos y campo. En este esquema nos dice que una familia con una buena economía, con un buen ingreso económico,
se va de vacaciones por lo menos 3 veces al año. Entonces los hábitos que se van generando en esta familia están basados en los viajes continuos y una vida llena de comodidades. ¿Por qué? Porque ese siempre ha sido su contexto social, es donde ellos se desenvuelven y así están acostumbrados. Pero, ¿qué tenemos del otro lado? Todo un contraste. Una familia proveniente de una zona rural de Chiapas apenas tiene el dinero suficiente para comer y tener un techo en donde vivir. Por lo tanto, ellos están acostumbrados a que día tras día tienen que trabajar y abstenerse de muchas cosas que quizás quisieran hacer o tener. Entonces los hábitos, por el contrario de ellos, es pues enfocarse mucho en trabajar. ¿Para qué? Para llevar un sustento diario a su casa, y se abstienen de quizás unas vacaciones o de ciertas comodidades que la otra familia sí tiene. Y esto es realmente cruel, pero y sorprendente, sobre todo sorprendente porque a pesar de que los chiapanecos están dentro de una región que tiene muchas maravillas, que tiene muchos atractivos increíbles, ellos mismos que son nativos de este lugar no tienen ni siquiera la posibilidad o la oportunidad de conocer lo que su propio estado les está ofreciendo. ¿Por qué? Porque no tienen una solvencia económica suficiente que les dé estas oportunidades de vida. Entonces, como conclusión, tenemos que la presente teoría sociológica descrita nos muestra desde un enfoque muy, pues sí, muy claro y muy específico la diferencia que existe entre las clases sociales, que era lo que les comentaba en un principio, y cómo es el contexto social en el que cada individuo se va desenvolviendo. Y aquí surge otro punto. Los turistas con una buena influencia económica, como lo estábamos viendo en el ejemplo, tienen la oportunidad de disponer hacia qué destino turístico quieren viajar. Y en ocasiones preferentemente se inclinan por los destinos de sol y playa. Y ese es otro problema que a veces se genera, porque los turistas piensan que yendo a lugares como las playas, que es donde se genera más el turismo masivo, es como pueden pasar días de diversión, días divertidos, y entonces se enfocan como tanto en esto y no dejan abrir más su panorama en descubrir otra forma también de hacer turismo, y que sobre todo les va a llenar de conocimientos. Entonces lo que se quiere crear con este trabajo que estoy haciendo es generar una conciencia que nos permita adentrarnos e interesarnos por aquellos que pertenecen a grupos étnicos. Y para ello es posible practicar el turismo rural. Tenemos el turismo rural, y este tipo de turismo nos da la oportunidad de interactuar directamente con la gente, pues, de los grupos indígenas. Y ellos pues obviamente van a estar a la mejor disposición de recibir a quienes quieren formar parte de sus hábitos, de sus costumbres y de sus tradiciones. Fomentar un turismo inclusivo en donde todos podamos formar parte de, y que podamos recibir y dar conocimientos los unos con los otros. Eso es lo más importante de practicar también el turismo rural, que tanto podamos nosotros recibir conocimientos de ellos, como quizás también ellos de nosotros. Es una forma en cómo podemos acercarnos a ellos, y también es una forma en cómo podemos apoyarlos, quizás no de una manera brutal como quisiéramos, pero sí es una forma de ayudar también a su economía, y no solamente yendo a los atractivos turísticos más conocidos, sino adentrarnos a las zonas que son poco conocidas y saber cómo es su día a día. Y bueno, aquí están las referencias bibliográficas de donde saqué los datos que les estaba mencionando, de que Chiapas pertenece a los 3 estados más pobres de la República, y algunas otras referencias que también tomé para poder hacer este ensayo. Y ahora vamos con la historieta. Mi historieta tiene 4 personajes. 2 de ellos son los principales y 2 son secundarios. Los 2 personajes principales, uno de ellos es Richard, quien es un turista de origen extranjero, y Lily, una guía de turistas que está con él y lo acompaña a lo largo de su recorrido por Chiapas. Los 2 personajes secundarios son artesanos chiapanecos. El escenario en donde se desenvuelve toda esta historia principalmente es en la zona arqueológica de Palenque y en el mercado artesanal de Santo Domingo, uno de los muchos lugares en donde se venden artesanías en Chiapas.
Entonces la historia se desarrolla o da comienzo pues ahí en la zona arqueológica de Palenque, en donde Richard le comenta a Lily que se siente muy feliz de haber hecho su viaje a Chiapas porque es un estado fenomenal y está muy feliz de estar ahí. Y Lily pues le dice que sí, que es un gran estado, pero que muy pocos conocen pues la otra cara de la moneda, ¿no? Que muy pocos saben cómo realmente viven en Chiapas, las condiciones que son tan tristes. Entonces, pues como que Richard se pues se entristece un poco y le dice a Lily que le gustaría encontrar una forma pues de ayudarlos de cierta manera, ¿no? Que si existiera una forma de ayudarlos. Y entonces Lily le responde que sí hay una manera y es como lo lleva al mercado de artesanías de Santo Domingo. Ahí lo lleva para que él escoja pues varias artesanías y las lleve. Entonces él de tantas cosas que ve no sabe qué llevarse y entonces ahí es cuando conoce a los dos nativos chiapanecos que son artesanos y le empiezan a ofrecer dulces típicos del lugar, zarapes, joyería, tazas, monederos, muchas cosas. Y Richard pues está en el dilema de que le lleva a su familia y a sus amigos, pues sí, como un recuerdo. Y entonces aquí lo que le dice Lily, que pues no importando las piezas que vaya a llevarse, lo que sea que lleve, que sea consciente de pagar el precio justo por cada artesanía. Y pues en la historieta quise hacer mucho énfasis en el tema del regateo. Todos sabemos qué es el regateo y sé que a lo mejor lo hemos usado alguna vez para comprar algo cuando decimos ya es lo menos, ya es lo menos. Pero, y tristemente digo, pero y tristemente, en la hora de comprar una artesanía no es la excepción. Porque a veces sentimos que el precio pues no es el adecuado, porque decimos es que es una cosa pequeña, no es un monedero, ya es lo menos, y no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de ese monedero o de ese morral o de lo que sea la artesanía. Realmente cada chiapaneco, cada artesano le dedica un tiempo, un esfuerzo a cada pieza, porque son únicas. No son productos que se saquen en serie, que sean producidos por máquinas. Todo es hecho a mano y lleva un proceso, un material en específico. Cada diseño es único. Entonces también tratemos de crear esa conciencia en donde digamos, ok, lo vale y pagar lo justo por cada artesanía. Entonces, pues más que nada en la historieta traté de hacer énfasis en ese punto de pagar lo justo por las artesanías, porque realmente lo valen. Y pues esto sería todo de mi parte. Espero que esta exposición haya sido de su agrado, que este video también sobre todo los haya informado y lo más importante, que es a lo que yo quería llegar, generar una conciencia que a la hora de viajar no solamente nos dejemos llevar por el lugar, por lo bonito que es y dejarlo hasta ahí, regresar a casa y quedarnos con esa experiencia, sino abrirnos y adentrarnos un poco más a conocer a la gente que vive en esos lugares cercanos a los atractivos turísticos, convivir con ellos, interactuar y de cierta manera pues ayudar a su economía. ¿De qué manera? Fomentando la compra de artesanías. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.